Clase de diseño web del 25 de agosto. Acá recién hablamos con Adrián sobre el trayecto, donde poder estudiar si uno quiere seguir después formándose, porque recién estamos mirando una encuesta sobre salarios, la de CISARMI, que está actualizada ahora agosto del 2020. Veamos los salarios, todavía no vimos en detalle. Voy a copiar el link en la planilla, a ver si la pueden ver. No sé si habrá algo específico de diseño web, pero en general está la industria IT. Acá está Lorena. ¿Cómo andás, Lorena? Ahí con lo que recién comentaba Adrián, podemos hacer una introducción justamente de dónde estamos parados, qué camino poder seguir más allá del diseño web, ¿no? Vamos a meternos un poco en eso. Sí, Entonces, está buenísimo, Sergio. Sabés que yo estuve investigando un poco sí. Upwork, un poco Workana, Freelancer, Ah, qué bien. y, y es medio raro, digamos. Hay un montón de plataformas, Sí, hay muchas. eh, hay muchas, y es un poco raro o sea, raro en lo que piden y en lo que al final cada uno tiene como portfolio o como presentación. Raro lo que piden los clientes, los usuarios, o lo que te pide la plataforma, No, no, el usuario. el usuario. Ah, bueno, ahí Claro, no sé qué proyectos habrás visto, pero la idea, si el usuario tiene ese inconveniente, ese problema, hay que solucionárselo. Te paga para eso, no sé cuáles habrán sido los problemas que habrás leído, los proyectos, pero si está pidiendo eso, por ahí hay que terminar de orientarlo. Mirá, lo que estás pidiendo tal vez no se pueda hacer de esa manera, habría que implementarlo de otra, podemos hacer con estas herramientas de tal manera. ¿Y cómo sería eso? El usuario te pasa su clave, su link y vos ingresás y modificás. Si ya tiene algo hecho, puede ser que necesites el acceso a lo que ya esté funcionando. A veces te piden cosas de cero, y si está todo de cero, ahí seguramente vos tengas que hasta proporcionarle el servidor donde va a funcionar el sitio web, la aplicación, lo que necesite. Claro, ahí está. Eso, ahí quería llegar. Entonces sería conveniente, digamos, eh, tener un dominio, perdón, tener un servidor con la posibilidad de tener múltiples dominios Estaría bueno, sí. y con nuestro oficio más lo que el cliente pida, poder como navegar entre eso, digamos. Claro, claro, estaría bueno. Sí. Ah, ok. Fíjate que en el video que yo les había dejado la otra vez les hacía la diferencia entre página web, sitio web, aplicación. Página web, sitio web lo podemos tomar como sinónimo ahora, y ahí es más o menos lo que estamos haciendo ahora en el curso. Alguna página más bien estática donde el usuario no tiene mucha interacción, sino que es casi como un folleto, como que llevamos un folleto impreso a la web. Eso es una cosa, Claro. una herramienta. Y después otra es lo que podemos llamar aplicación, programa, software, donde ahí ya hay funcionalidad, como un carrito de compras, que el usuario puede elegir los productos que quiere comprar, la cantidad, paga con tarjeta de crédito. Todo eso ya es otro mundo. Ok. Nosotros por ahora lo que podríamos hacer es implementar esa folletería Claro, una en una página. imprenta, digamos, una pantalla,
y sí. a partir de ahí pasar un contacto al cliente para que nos contacte por fuera de la plataforma. Por fuera de la plataforma, te decís estas plataformas como freelancer y demás. No, no, por fuera de nuestra página, digamos, por fuera de ese folleto, por fuera de esa pantalla. Ah, está bien. Ya sería una opción. Sí. Lo que yo ahí te consulto es, eh, teniendo nuestro dominio personal, Sí, ¿sí? sí. Y teniendo nuestro folleto personal, eh, ¿cómo? Dame un minuto. Dale. Mientras sigo con esto, les decía que vamos a hacer un repaso de dónde estamos parados, hacia dónde pueden ir ustedes también si les interesa abrir un poco más el juego, o por ahí quedarse acá mismo, pero por lo menos saber cómo es el panorama, el plano general. Yo me voy a referir a la web principalmente. No principalmente, me voy a referir a la web, que es lo que más movimiento tiene. Otras opciones que serían, por ejemplo, programar o hacer aplicaciones para dispositivos concretos que tienen un lenguaje de programación muy particular, específico. Tal vez un televisor que no tenga ni Android ni esté conectado a la web, o algún dispositivo chico para controlar la entrada y salida de personal, de gente, a una empresa. Eso se va a ir registrando. Por eso yo me voy a centrar en lo que usamos la mayoría, que es la web. La web nace Disculpa. en los principios de los 90. Tim Berners-Lee crea la web para poder comunicarse, para poder comunicar documentos científicos. En el 91 crea la tecnología HTML. Después ahí en el 92, ya con la tecnología HTML, se implementa el primer navegador, implementa el protocolo HTTP y nace la web. En el 95 aparece el lenguaje de programación JavaScript, que es el que permite darle funcionalidad a las páginas web, que es el único lenguaje de programación que está del lado cliente en el navegador, ya sea en una computadora, una notebook, un celular. Y en el 96 aparece CSS. Hola David, ¿cómo estás? En esos tiempos había una palabra que es webmaster. Webmaster. Es raro que esta palabra se use hoy en día, aunque la otra vez la vi, me llamó la atención, porque webmaster en ese momento, hablo de la década del 90, principio del 90, es la persona, la persona en singular que se hacía cargo de todo, de lo que es CSS, HTML, JavaScript, del lado servidor, también el lenguaje de programación, base de datos, todo. Como se fue complejizando la tecnología cada vez más, empezó a aparecer la necesidad de distintos roles. Entonces ya no había una persona que se encargue de todo, sino más bien especialistas. Y ya esa palabra webmaster casi que ni se usa, aunque por ahí la puedan encontrar. Más historia que otra cosa. Con salud anda ahí David, muy bien. El CSS principalmente tiene dos funciones. Una, la de armar una maqueta, toda la estructura general de la página, el cabezado, el pie, diagramar los productos que van a aparecer en el carrito. Y después cuestiones más de presentación estética, como los colores, el tipo de letra, ese tipo de cuestiones. Entonces, del lado frontend
del cliente, del navegador, a estas tres tecnologías básicamente. HTML, que HTML da el salto fuerte histórico con HTML5, con esa versión HTML5. Ahí fue el gran salto, que lo que trae de fuerte es la posibilidad de poder conectarse con ciertas funcionalidades. Por ejemplo, que haya geolocalización, que vos con el navegador sepas, utilizando el celular, sepa dónde está el usuario, y según dónde esté el usuario, poder aprovechar esa información. Si está en Argentina o si está en Buenos Aires, poder ofrecerle tal producto. Otra como local storage, que es como una pequeña base de datos dentro del navegador, que uno puede, por ejemplo, si está con un carrito de compras, descargarse todos los productos, guardarlos en esa pequeña base de datos y trabajar desde ahí, para que sea más rápido. Entonces no tiene que estar todo el tiempo con el servidor a través de la conexión a internet. Poder manipular la cámara también, activar la cámara, todo eso antes no estaba. Y esa es la revolución del HTML, la versión 5. Además que tiene que poder ser accesible, es decir, que lo puede usar una persona ciega, porque hay software que interpretan la estructura del HTML y este software va leyendo la página a estos usuarios. Además, lo que incorporó el HTML5 es semántica, es decir, ya no hay bloques, contenedores anónimos, un div, otro div, otro div y otro y otro y otro, que para los buscadores son todos iguales. Ya hay un contenedor que va a ser un encabezado, otro que va a ser para un pie, otro para un contenedor general, y eso va haciendo que sea más fácil poder interpretar ese documento. Una pregunta de Nadina: cuando usamos Sublime, ¿qué HTML CSS se usa? El que vos escribas. Lo que va a determinar ahí más tu pregunta va orientada al navegador. El navegador es el que te va a interpretar un HTML CSS de determinada versión. Eso es algo que pasaba también bien en los 90. Vos tenías, lo que pasaba bien en los 90 al principio es, había un primer navegador como Mosaic, después apareció Microsoft con su Internet Explorer, y como el Internet Explorer estaba instalado en el Windows, empezó a ganar mucho terreno. Windows, al ser el sistema operativo más utilizado, empezó a ganar mucho terreno. Y lo que empezó a suceder también es que cada navegador interpretaba el HTML, el CSS casi como quería, y era un lío. Vos hacías una página para Netscape, era una cosa; hacías una página para Internet Explorer, era casi otra cosa. Tenías que ir acomodando para que más o menos se vea parecido. Tanta fuerza hizo Microsoft con su Internet Explorer que terminó prácticamente matando a Netscape. Lo mató. Después, por esas prácticas monopólicas, Microsoft y Bill Gates
en personas fueron llevados al Senado en 1997, 98 más o menos, justamente por estas prácticas monopólicas. Después de eso, Bill Gates decide dejar de ser el CEO de Microsoft porque según él fue una época muy desgastante. Entonces de ahí se retiró un poco. Entonces Navina, ahí lo que va a importar más es el navegador y no tanto el editor de texto que uses. El editor puedes usar cualquiera, puedes usar el bloc de notas y es más el código que vos escribas. Después con CSS tenemos framework como Bootstrap, Foundation, que una vez que nosotros sabemos lo básico, como manejar los colores, hacer un maquetado básico, estos frameworks, que algo estuvimos viendo de ellos, lo que nos permiten es hacer un trabajo más rápido, tanto para el maquetado, tanto para lo que es la presentación. Ahí lo bueno es después personalizar esos frameworks para que no se vean todas las páginas iguales. Y también parte de CSS es que la página se pueda ver en cualquier dispositivo. Eso es Responsive Web Design, que se vea en el celular, en una computadora, en un televisor, en otros dispositivos. JavaScript empezó a tener, después del 2015, una fuertísimo trabajo, y desde ese momento está teniendo una actualización anual y siempre salen cosas nuevas. Es un lenguaje muy fuerte. También hay un framework para JavaScript. Angular, por ejemplo, que esto te permite trabajar toda la página web y darle funcionalidad. Angular es de Google. React, el Angular creo que debe ser el 2010 más o menos. React es de Facebook, pero son framework, tecnologías libres que vos las podés utilizar, no es que tenés que pagar alguna licencia. React debe ser el 2013 y después Vue no es de ninguna empresa, sino de la comunidad en sí, de un programador que empezó a hacer algún aporte, después se sumaron otros, otros programadores y digamos son de los tres más usados. Y jQuery, como una librería, un framework que antes se usaba muchísimo, se usaba para todo. Justamente lo que les decía es que JavaScript después del 2015 empezó a tener mucha fuerza, se empezó a hacer actualizaciones anuales y antes de todo eso JavaScript tenía más uso. JavaScript es una librería que te permite utilizar JavaScript. jQuery es una librería que te permite utilizar JavaScript de manera entre comillas más fácil. Para el que no sabe programación, si sos diseñador y no tenés mucha idea de programación, te puede venir bien o te podía venir bien un jQuery. Pero con la llegada de HTML5 empezó a caer el desuso de jQuery. En su momento sí tenía sentido, o algo de sentido. Hoy en día directamente te diría que ni te metas ahí. Invertí tiempo en todo caso, Angular, React, Vue.
Webpack es una herramienta que te permite a todo tu sitio hacerle un paquetito, minimificar el código, es decir, no sé si ustedes alguna vez habrán abierto una página y no se leía el código. A ver, voy a agregar el LinkedIn. ¿Cómo se ve acá? No se veía el código como lo estamos viendo ahora, que es más o menos como lo que estamos acostumbrados. A ver, mira qué lío, ¿eh? Sino que está todo junto, una línea, una letra al lado de la otra sin dejar espacio. Todo un bloque lleno de caracteres. Y eso lo que hace es que haya menos caracteres, ocupe menos lugar y sea un poquito más rápido. Y todo eso te lo manda al servidor para que quede rápido funcionando. Es como la forma actual de subir las páginas, los trabajos. API significa Application Programming Interface, es decir, una interfaz, una primer capa de una aplicación programable que te permite comunicarte. A ver, ejemplo. El mapa de Google. ¿Se acuerda que nosotros en algún momento insertamos un mapa de Google en la página web? Bueno, eso se hace justamente con esta herramienta, donde yo le pido a Google, che, quiero tu mapa con tal dirección de tal tamaño. Se lo pido y él me lo da. Entonces uno interactúa con servicios. La forma más conocida es API REST. Yo puedo insertar cosas en el mapa, por ejemplo, de Google. Puedo insertar un marcador, puedo borrar un marcador, puedo editar ese marcador para decirle que le voy a cambiar el título. Es algo que se usa mucho, muchísimo, todo el tiempo. A Facebook le quedó corto esta forma de trabajo. Ellos, por la gran cantidad de información gigantesca que tienen, desarrollaron lo que llamaron GraphQL, que es poder hacer consultas desde el navegador hacia el servidor, pero de una manera que le da más libertad al que está del lado del cliente. Ya no depende tanto del lado del servidor. Nosotros acá en API REST, si estamos del lado cliente, dependemos del programador que está del lado del servidor para que nos haga esa conexión. En cambio aquí en GraphQL también hay una dependencia del lado servidor, pero más chica. Después aquí dentro nos podemos mover, seleccionar cierta información. Por ejemplo, podría aquí en el caso de LinkedIn con GraphQL, vamos a decir que me traiga todos estos posts con el tema principal, los comentarios, las fotos, y yo ahí adentro ir manejándome para seleccionar lo que más me interesa. Del lado servidor, fíjense esto, acá dice backend.
sería el lado servidor, frontend el lado cliente. Esta división antes no existía, hasta cuando les hablaba de webmaster, era todo lo mismo. El mismo tipo que se metía a hacer la página hacía todo junto. Después se fue dividiendo porque empezó a crecer la tecnología y es imposible que alguien pueda hacer todo bien al mismo tiempo. Los lenguajes más utilizados o de los más conocidos: PHP, Java, Python, Node.js, y esto es JavaScript. El mismo JavaScript que está en el lado del navegador se lo llevó al lado servidor. Es decir, si vos sabes JavaScript, puedes estar de un lado o del otro, con alguna pequeña modificación. PHP también es medio histórico porque es 95 más o menos. Lo tengo acá, pero debe ser la misma fecha acá. Java también es 95. Python más del 2000. Node.js debe ser 2010 por ahí. Todos tienen sus ventajas, sus desventajas, sus características. Cualquiera de estos hoy está vivo, funciona. Para que tengan una idea, WordPress, que es un sistema que permite administrar páginas web, está hecho con PHP. Y el 30 o más, el 30% o más de las páginas actualmente están hechas con WordPress, es decir, están hechas con PHP. Y lo que es el servidor del lado del software, nosotros necesitamos un software que nos permita mostrar esas páginas, procesarlas. Ahí están herramientas como Apache, Nginx. Justamente lo que nos permite es eso: interpretar las páginas web y mostrárselas al navegador. Hace básicamente eso. Y en bases de datos tenemos una gran división entre relacionales y no relacionales. Relacionales es lo que más se usa. Hay un lenguaje de consulta para acceder a esos datos. Si nosotros tenemos una base de datos, vamos a utilizar este lenguaje SQL para insertar información, modificarla, borrarla, insertarla. Y hay distintos, lo que se dicen motores, marcas de bases de datos, como puede ser MySQL o también MariaDB. PostgreSQL, que está también viene de los 90. SQL Server, que es de Microsoft. Y después de las no relacionales, que muchas veces se las utiliza cuando hay gran cantidad de información, como puede ser una red social muy usada, o cuando la información no tiene una estructura tan definida. Por ejemplo, en un e-commerce lo más probable es que sea una base de datos relacional. Ya acá hablamos de otras estructuras, de otras cosas, pero está bueno tener en cuenta que existe. Y en cuanto a infraestructura, nosotros vamos a tener esta página, sitio web, aplicación o lo que hayamos hecho, y en algún lugar lo tenemos que poner. Este web server va a estar instalado también dentro de alguna infraestructura, que puede ser un hosting compartido, un VPS, un servidor dedicado, la nube. El hosting es como si fuese una computadora para muchos usuarios.
yo alquilo una porción de esa computadora. Comparto el uso del disco rígido, comparto el uso de la memoria RAM, de toda la computadora, para muchos usuarios. Y el VPS también alquilo una porción de una computadora, pero ya somos pocos usuarios, como para hacer una diferencia grande. Y el servidor dedicado ya es una computadora para mí solo. Yo alquilo una computadora, se paga por mes, pero esa computadora es para mí solo. Esa computadora es un servidor. Y en cloud, en la nube, ya es otro concepto, no es alquilo una computadora, sino que voy alquilando servicios. Y ya no me importa si atrás hay una computadora, 2, 3, 20, ya me olvido de eso, no me interesa. Y me cobran por esos servicios, por el consumo de esos servicios. Puede ser consumo de bases de datos, para guardar imágenes, para guardar archivos como estáticos como PDF. Entonces yo voy a ir consumiendo cada uno de esos servicios y ahí me van a cobrar por el uso que tengan, como la electricidad, por ejemplo. Y acá Agustín había dicho, y la tecnología que se usa es JSON. JSON nos sirve, no sé en qué momento lo habrá dicho, JSON nos sirve para comunicarnos entre el navegador frontend y backend, el servidor. La comunicación entre esos dos se va a dar a través de un canal con el protocolo HTTP, HTTPS, con ese formato que es JSON. JSON significa JavaScript Object Notation, es decir, notación de objeto de JavaScript. Fíjense qué fuerte es ahí la presencia de JavaScript, que está presente hasta en ese formato que se utiliza para comunicarse entre cliente y servidor. Hay otra opción que es XML, menos usada. Ahí la línea está con una pregunta. Dice, pregunta de nuevo. El otro día oí algo llamado CSS en JavaScript. ¿Qué sería eso? Lo dijeron por encima, pero no entendí bien qué es eso, cómo se usa. Hay una tendencia que es crear el CSS desde JavaScript. Nosotros ahora tenemos nuestros códigos separados. En un archivo tenemos el HTML, en otro archivo tenemos el CSS y en otro archivo tendríamos el JavaScript. Lo que está sucediendo cuando vos tenés una aplicación, un programa que está funcionando, es todo dinámico. La página se va construyendo de forma dinámica. Está lejos de como lo estamos haciendo nosotros, que primero escribimos todo el código, sino que la página se va armando en el momento. Por ejemplo, si queremos un mapa, el mapa se lo pedimos a Google, las fotos se las pedimos a otro servidor, los productos los vamos armando con nuestra base de datos, y toda esa estructura HTML se va armando en el momento, porque no sabemos si va a haber un producto, 10, 15, entonces la estructura HTML tiene que variar, tiene que adaptar esa cantidad de productos, entonces se arma en el momento. Y hay algunos que el CSS lo van creando
también de forma dinámica con lo que es el JavaScript. Entonces van inyectando todo el CSS en el momento. A veces es un abuso, a veces tiene sus ventajas, pero el que se enamora de eso como que ya es un abuso, me parece a mí. Hola Roberto. No, yo no te escucho. Yo no te escucho. Está escribiendo Nahuel. A ver, te vemos, pero no te escuchamos. Ahí Agustín dice, o sea que cada tecnología utiliza códigos diferentes, pero en sí lo que se dice tecnología es código. Y todos los lectores, ejemplo WordPress, interactúan leyendo determinados códigos. Sí, algo así. Es decir, cada tecnología tiene su estándar, el HTML, el CSS, el JavaScript. Después el navegador es el que interpreta esos códigos para mostrar la página. No se te escucha, Robert. Ayer estaba viendo Responsive Luminoso. No sé qué es Responsive Luminoso. No se te escucha. Dice Agustín, y cuando yo hago un link utiliza API. A veces, no siempre. Vos puedes poner un link a una imagen y eso no sería una API. Una API tiene que ver con que vos pedís algo, el otro lo procesa y te da un resultado. Yo le pido a, por ejemplo, acá a Google, acá el chat. Yo le pido en el chat de Google, el Hangout, los mensajes. Y ahí va a ir trayendo mensaje por mensaje. Y alguna de esos pedidos, consultas, va a ser insertar un mensaje, enviar al otro, al destinatario. Entonces ahí habría una comunicación. Hola. Sergio. Hola, ahora sí te escucho. ¿Me escucha ahí? Sí. Estaba hablando Agus, ¿no? ¿No? Sí, termino la pregunta, Raúl. Ah, bueno. Y ahí arrancas. Dale. Sí, dale, vas todo. Excelente. Lo que te consultaba, capaz lo escribí confuso, Sergio. Sí. Cuando el trimestre pasado pasaste un grupo de YouTube que es Teams, y estuve viendo un poco un canal, estuve viendo un Sí. poco de eso y hablas sobre las API, y en tu página también habla sobre las API y Sí. sobre JSON. Sí. Y cuando habla de JSON, habla sobre corchetes y sobre estos angulares mayor y menor. Sí. Entonces, lo que me dio a mí es que cada vez que uno utiliza, por ejemplo, abre llave, pone HTML, cierra la llave, Sí. perdón, los angulares, Sí. ese lenguaje, ese código es JSON, a diferencia de cuando, por ejemplo, uno pone @ scream.
Sí, son diferentes sentencias en distintos lenguajes. Y JSON, esa forma de escribir con las llaves, los corchetes, se toma de la sintaxis de JavaScript. La misma sintaxis de JavaScript que se la tomó para ese formato y que sirva para intercambiar información entre el cliente y el servidor. Ok, ahora sí, ok, bien. Y la API es lo que sostiene eso, entonces. Sí, digamos que el API también puede tomar como concepto el de sostener. Es lo que te permite, por un lado, interactuar. Yo le voy a pedir algo a una computadora, a un servidor que me va a dar un servicio. Por ejemplo, el de Google con los mapas. Le voy a pedir que me dé un mapa con determinada dirección, con determinado tamaño, y le estoy pidiendo un servicio y me devuelve un resultado. Pero ahí Ok, la diferencia es que yo no programé eso, yo lo uso. exactamente ahí está. O sea, y todo este código recién ahí es pasado a ceros y unos. Sí, yo lo interpreto. A ver, el lenguaje. Nosotros estamos muy lejos de lo que son los ceros y los unos. Tenemos muchas capas arriba, muchísimas capas arriba que nos permiten escribir menos código, mucho menos código, y que sea más amigable, más fácil. El lenguaje de programación lo interpreta, se lo manda al sistema operativo y es el sistema operativo ahí el que lo convierte en unos y ceros. Ok, bien, excelente. Ahora lo interpreté, viéndolo como capas. No lo veía así. Ah, Ahora está lo bien. interpreto excelente. Ahora es excelente. Genial, gracias. A vos. Ahí están escribiendo Nadina. Mientras voy a buscar un vasito con agua. Ya vuelvo. Ahí pregunta Nadina y le respondo cuando vuelva. Les comento, Navi, por ejemplo, que yo tenía todo bastante eh, confuso y ahora viendo como capas me parece más sencillo, mucho más sencillo, que son bloques que están en una capa y en otra capa hay otros bloques y hay lenguajes que transportan la información entre una capa y otra capa de esos diferentes bloques. No sé si se logra entender. Es como que adelante tenemos 5 bloques, atrás tenemos otros tantos y hay tecnologías que trabajan sobre eso, colapso. Hola, hola. Ya vuelvo. Pregunta Nadina. ¿Eso de API es parte de lo que es frontend? Es parte de lo que es frontend y lo que es backend. En los dos casos puede estar. Toma API como el consumo de un servicio. Por ejemplo, vos tenés
carrito de compras, pero hiciste la maqueta HTML con CSS y te quedó muy bonita, linda, pero no tiene funcionalidad. Entonces vos podrías usar la API de alguien que te provea ese servicio de carrito de compras. Entonces vos podrías agregar productos que se muestren en tu página, que el usuario interactúe con esos productos, pero vos no lo estás programando, no estás haciendo ninguna línea de código. En todo caso, lo que haces es configurarlo para que funcione, y después hay un tercero que se encarga de administrar todo eso. Ese tercer servicio puede ser gratis o te lo puede estar cobrando, o puede tener una versión gratis y después de determinada cantidad tendrías que pagar. Dice API entonces haría algo como JS pero utilizando de otros esa funcionalidad. Sí, sí, sí. Es más, vos podés hacer tu propia API para que la uses vos misma, para que la reutilices después. Las haces, por ejemplo, lo que es la parte de funcionalidad de carrito de compras, la parte de programación, pero haces de forma de API para después reutilizarla en otros proyectos. Así te queda lo que se llama desacoplado y no haces una página gigante monolítica, sino que vas a tener distintos elementos que se van a interconectar entre sí, y esa forma de conectarse entre sí son las APIs. Entonces bueno, puedes reutilizar. Eso puede ser con JavaScript, con Java, con PHP. Ahí ya no importa el lenguaje. Sí, le da funcionalidad a la página. Es más, voy a ver si llego con algo. Les voy a mostrar, a ver, ¿cómo se llama? Estoy escribiendo mal, creo. No. Lo tengo acá anotado. No importa. Les quería mostrar algo, pero ahora no me acuerdo el nombre. Después, ¿qué más había dicho? De React. React es una librería de Facebook, más o menos del año 2013, que lo que te permite es generar páginas web, básicamente. Todo lo que es la parte de presentación. Es que no estaría sabiendo bien de front-end qué cosas conlleva. Si bien entiendo, es lo de adelante de la página. Ajá. No sabría si conlleva también base de datos, por ejemplo, o cosas así. Medio que me empecé a emocionar con esto. El frontend, mira, después voy a hacer un videito con esto. Vos tenés distintos roles. El frontend, dentro del frontend vas a poder tener un desarrollador, programador, developer, que es más o menos distintas palabras para decir lo mismo, que es el que se encarga de la funcionalidad, de programar. Después puedes tener alguien, voy a ir paso por paso.
Y acá vas a tener a alguien que haga el diseño. Está cambiando el Dejé teclado. de ver la, no sé los otros. ¿Cómo? Dejé de ver tu pantalla. No sé si los otros compas también. Ah, parece que se Y yo cortó, sí. también dejé de ver tu pantalla. Sí, sí, se cortó. No sé si habré tocado algo. ¿Ahora? Ahora sí. Genial. Ahora sí. No me anda la ñ. Ahí dice diseño. Tampoco dice diseño. Ahí está. Diseño web. El maquetador, que también tiene otro nombre, pero ahora no me acuerdo. Ah, diseñador UI. Maquetador. Bueno, vamos a resumirlo en esto básicamente. El diseñador no tiene por qué tocar código. El diseñador va a pensar en la página antes de empezar a escribir el código. Estos roles pueden estar separados o lo puede hacer una misma persona. Obviamente si los hace una sola persona no va a ser todo bien, sino alguna cosa bien, las otras más o menos. Pero a esto voy a que depende del presupuesto, si uno está trabajando solo, el presupuesto del cliente. Pero son roles que están y es tan bueno saber dónde uno está parado. Acá en diseño web uno está pensando la página, no escribe código, no escribe ni HTML, ni CSS, ni JavaScript. Acá estás en la parte de hacer un sketch, un dibujito a mano, para mostrárselo al cliente. ¿Está bien esta idea? Sí. ¿Le gusta? Le haces un wireframe, que son los esqueletos. Después le haces un mockup, que es casi como la página terminada, linda con los colores, cómo va a quedar. Y después viene el prototype, que es la página con cierta funcionalidad, pero no hay código todavía. Hay herramientas que te permiten darle cierta vida a esas maquetas que estás haciendo. A esas maquetas no, esos mockups que estás haciendo. Obviamente que si el presupuesto es muy chico, hasta tal vez todo esto sea mucho trabajo. Decís, no, este cliente no puede pagar eso. No, me va a pagar, no sé, $150 y me va a llevar casi todo un mes, y si hago todo esto me llevaría más tiempo. Entonces no puedo hacer todos estos pasos. Es más, me voy a bajar un theme de WordPress, lo instalo, lo configuro, lo personalizo un poco, chau, y ahí va. Pero está bueno saber cuáles son los pasos. Y el diseñador UI es más o menos lo que estamos haciendo nosotros. Es el que escribe el código, es el que va a maquetar, y acá en esta instancia vos no te vas a preguntar qué color voy a poner acá. No, 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 no. Eso ya está hecho antes. Vos vas derecho a hacer, ejecutar. No te preocupás ni por los colores ni por nada de estética. Lo que haces es transformar el diseño web que ya está hecho para pasarlo a código. Y el desarrollador, el programador, el developer, es el que se encarga de la funcionalidad, es el que le da vida a la página, vida en cuanto que haga cosas, que en el carrito de compra se pueda comprar, se pueda pagar con tarjeta de crédito. Y la idea es que el desarrollador tampoco se esté preocupando por la maqueta, porque si la página se va a ver bien o mal en el navegador tal, o en el celular, o en la computadora. Es otra la idea.
Y acá no se suele manejar base de datos. Podés tener base de datos embebidas, pero el concepto en sí de base de datos entra más en el backend. Acá vas a tener lo que es el SQL. Vas a manejar la base de datos con ese lenguaje. Igualmente acá adentro, en el frontend, en el navegador, puedes tener algunas bases de datos. Puedes bajarte y trabajar de manera offline. Pero por lo general cuando se habla de base de datos es acá, en el backend con SQL. Estoy leyendo el mensaje, pero es que muchos no entienden utilizar backend y que frontend. Más o menos va por ese lado, Nadina. Roberto quería preguntar algo hace rato. ¿Anda por ahí? Hola, hola. Hola. Ahí está, no. Pará. Andas Vamos, con eco. mirándolo a usted con la pantalla de la compu y hablando por el celular acá en Skype. Ah, O mira, sea, estoy los dos. mira. A ver, para que sí, estoy subiendo, bajando, pues no sé qué le pasa al micrófono. No, viste que vos justamente hace un ratito estabas hablando de JavaScript y CSS. Sí, Bueno, justamente creo que ayer o antes de ayer estaba viendo el responsive luminoso en donde esta persona, o sea, a través de una conexión entre CSS y JavaScript, se podía regular la pantalla en lo visual de el ambiente que había de la persona, del usuario, ¿no? Del ambiente del usuario. Que me sí. pareció algo muy piola, O muy sea, piola. Cómo cambiaba de colores según el ambiente. o sea que por ejemplo yo acá tengo el Gmail negro. Algo así que sería que lo pasás a un negro o a un color más claro que suele ser el blanco por predeterminado. Algo Claro, así sería. exactamente. Pero si tu ambiente, Sergio, está muy apagado, el responsive luminoso lo que hace es darle un poco más de brillo y se adecua al ambiente donde vos estás. A ver. Me pareció algo Vos tenías que muy tener acceso súper, a la ¿eh? cámara entonces. Yo mira, justamente es el chabón ese que está, mira, creo que es el de anteojitos que explica eso. ¿Viste? Ese, me parece que sí, es ese, Rapunzel Luminoso. Sí, Ahí lo que tenés que tener es vos sí. acceso a, supongo, a la webcam. Es decir, el usuario te tiene que dar acceso a la webcam. Si no te da acceso a la webcam, vos no podrías saber el ambiente. Entonces no te funcionaría siempre. Es 2016. Hacer un sitio con buena usabilidad abarca muchas facetas. Es lo que te ha pasado. Vas por la calle un día con tiempo perfecto, sol radiante. Miras tu teléfono y el no puedes, pones la mano alrededor, bla 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 bla. El sensor de luz, a ver. Ah, usas este sensor, no la cámara. Ah, es para el celular entonces. Con una computadora de escritorio, por ahí no. Lógicamente el requisito fundamental para que esto No, sea ahora posible no, la celular. es que en esta dispositiva tengo sensor de luz. Normalmente todos los nuevos smartphones, bla bla bla. Cómo preparar los diseños adaptables a la luz ambiente. Ah, mira, usando el sensor. Y acá tendrías que medir la luz que entra
por el sensor. Si está entre Exactamente, determinado rango, ejecutás una, unos colores u otros. Ah, mira. exactamente. Me pareció muy interesante. Ajá. Sí, no, este no lo conocía. Y aprendemos juntos, ¿eh? Sí, que siempre hay cosas que se te pasan. Sí, y otra de las consultas que te quería hacer, Sergio, disculpa, ¿no? O sea, sé que tenés una estructura en la clase, pero em, estuve utilizando el CodePen, ¿viste? O Sí, sea, muy principiante lo mío. Y bueno, yo quise como imitar algunas páginas que el otro día vos utilizaste eso, el machete, sí, y bueno, cuando yo me meto a ver el código fuente de las otras páginas, o sea, veo lo que yo detecto es que hay cosas muy mezcladas, o sea, a veces el JavaScript está en la línea 20, el CSS está como metido también en el Java, es como, entonces mi pregunta es la siguiente, como viste que el CodePen te separan tres columnas, sí. HTML, CSS y Java, Ujú. ¿cómo yo puedo ir sacando cosas específicas para ir metiendo en el CodePen y yo más o menos ir aprendiendo de cuál es la funcionalidad de cada uno y demás, para yo meterme ya de lleno en código. Claro, y si la página, en la página está todo mezclado, todo junto, la única que te va a quedar es empezar a separar a mano y ir probando. Separas el código HTML por Ah, un lado, el código de JavaScript por otro, el CSS por otro. Y justamente lo que hablábamos antes con Nadina, que este, con las aplicaciones se va armando todo en el momento. Y a veces ese armar todo online en el momento tiene esas consecuencias, que te quede por ahí el código más, más mezclado. y consulta, en este caso, a mí me conviene tomar la estructura de HTML y CSS y ya ponerla y de ahí ir agregando cosas, o solamente ya con el machete voy copiando y pegando y ya o sea, ¿qué me recomendás vos en tu posición? Para el CodePen ahí tenés los tres bloques, como si fuesen tres páginas, tres archivos de HTML, CSS y JavaScript. Sí. Y ahí lo que se puede hacer es más o menos como estamos trabajando ahora nosotros con el editor de texto, el Sublime o el Visual Studio Code, y ir poniendo el código separado de manera prolija en cada uno de esos bloques. Claro, sí. O sea, pero vos, a ver, yo a nivel principiante, Sí, me conviene agarrar toda la estructura de HTML, ponerle el W3 cool, o sea, agarrar todo eso y ya meterlo acá en HTML, agarrar la estructura de CSS y la meto acá y ya de ahí, o sea, voy teniendo esa estructura o me conviene más ir viendo el código fuente e ir sacando partecita por partecita para ir estudiándolo acá en el y CodePen. yo iría parte por parte. Sí, Parte por parte. sí, depende también del caso, porque muy probablemente si vos querés copiar la página completa, el HTML, el CSS, por ahí está haciendo referencia a algunos links a cosas que ya no están ahí a tu acceso, porque vos lo sacaste de un servidor y lo estás poniendo en otro. Entonces algunos links se están rompiendo. Y si lo copias Ah, directamente, muchas cosas te van a dejar de funcionar. Está bueno por ahí trabajar por bloque. Es decir, yo voy a ver un slider. A ver, bueno, voy a ver cómo tomo ese slider y si lo llevo a ese slider. Con todo el HTML, el CSS.
tiene algo de funcionalidad también. Bien, perfecto, listo. Re piola. Dale. Y acá cuando nosotros hablamos de estos roles del diseño web, tenemos algunas actividades que es tener en cuenta la arquitectura del CSS. Hoy, como estamos trabajando nosotros para hacer una página que es más o menos chica, es decir, va a tener un home, un listado de productos o de servicios, una página de contacto con un formulario, tal vez 3, 4 páginas más y ahí llega. Ahora, cuando uno quiere hacer una página un poco más importante en volumen, necesita pensar más cómo va a organizar ese código CSS. Seguir buenos patrones, se llaman patrones de diseño. Patrón de diseño es para un determinado problema una solución. Por ejemplo, tengo que presentar fotos. ¿Y la foto cómo las presento? A ver, un diseñador tendría que tener así de rápido herramientas. Voy a decir, voy a poner un slider que vaya pasando las fotos. O voy a poner una grilla donde estén las fotos diagramadas. O como por ejemplo en Mercado Libre, esta opción que no sé cómo se llama, cuando tengo más de uno, acá lo voy pasando, ¿ves? Hago un clic y me aparecen más. No sé, esto no sé si será un slider o será otra cosa, pero tiene otra pinta, pues están divididos los productos. El slider me imagino más como una franja completa. Entonces, eso es los patrones de diseño. Y la guía de estilo es tener una guía que te permita que cada página se vea igual a la otra, es decir, que se usen los mismos colores, que el rojo que se usa en una página sea el mismo rojo que en la otra página, que los botones tengan el mismo tamaño, que la tipografía sea la misma, es decir, que haya un estilo, que haya una coherencia, que la página sea usable para el público que pueda cumplir un determinado objetivo, muchas veces la venta. Consulta, Sergio, con Sí. respecto a lo que dijiste antes, de darle una congruencia en tanto fuente, colores y demás. Sí, ¿Cómo vendría a ser el proceso ese? hasta tenés guías armadas, mirá. Voy a ir a Google, Material Design. Hay empresas que tienen sus propias guías y que las comparten. Empresas grandes o Google dice, mira, yo hice esto y lo comparto. Voy a copiar el link en la planilla. No, esta no es. Acá. Acá. Te dice, por ejemplo, componentes. Acá más arriba. Te dice, mira, para las barras las puedes hacer así. Los banners. Las cards. Voy a ir abriendo solapitas. Vamos a ir viendo. Los
elementos para elegir información. ¿Qué más tenemos acá? Pero desde el lado de programación o no sé, cómo nosotros ya tenemos el proyecto, ¿no? El que Sí, veníamos haciendo. Para darle la congruencia necesaria entre cada página, ¿qué, sí. qué debemos hacer para que eso ya quede Y eso tiene que estar encriptado, ¿no? definido acá en el primer paso, que es en el diseño, antes de tocar el código HTML. Entonces Claro, ahí, no, yo ya tenemos todo. sí, Mi pregunta es la siguiente, es ¿qué debo hacer? O sea, yo ya tengo todo, tengo la fuente, tengo el nombre de fuente Osval, tengo los colores con cada número y demás. sí. Bien, y ahora, ¿cómo yo hago para crear que cada página tenga, no sé, en el encabezado, en los títulos tenga una letra, después en el texto otra, y que así se manifiesten en todas las páginas? Está bien, por un lado vas a necesitar que cada página HTML esté relacionado con el código CSS. Y en ese código Bien. CSS va a estar esas definiciones que vos estás diciendo, que el encabezado sea de tal manera, que los títulos van a ser de tal manera, que los subtítulos con otras características. Entonces en cada una de esas páginas HTML, con esas características CSS que están compartidas, se van a mostrar igual desde ese punto de vista. Mm, ¿y en qué parte es donde se hace la conexión de En todo el, el código? en el header del HTML vos En el tenés, header. si acá en el link, ¿ves? Justo acá tenemos un HTML Sí. en el head, tenés por ejemplo la etiqueta title y después tenés la etiqueta link que te va a permitir relacionar una hoja Sí. de estilo. Te va a permitir relacionar una hoja de estilo e indicarle cuál es. Y ahí ya queda relacionado el HTML con el CSS. Mm, ok, perfecto. Entonces en cada hoja de HTML tengo que ir al link y Sí, poner creo que es el atributo, ¿no? ¿Es sí, el valor y atributo? esta es la etiqueta link, tenés el atributo rel y el valor style sheet. Perfecto. Excelente. Bien, bien, bien. Acá Lorena estaba preguntando algo. Traer un slider de alguna página para crear la nuestra. Sí, sí, podemos tomar un slider de otro lugar. Hay librerías que te permiten justamente eso, que vos te traes la librería para que te haga un carrusel, que la función particular es eso, carrusel. Con relación a lo que decía Robert antes, Sí, eh, yo me acuerdo que cuando hice el home grupal de la dietética, sí, vos me habías dicho que los links, había puesto muchos links a las diferentes CSS. sí. Eh, ¿Qué influencia tiene? Porque a mí me costó eso, justamente lo que decía Robert, a mí me costó, ¿qué influencia tiene cuando yo utilizo eh, dentro de las diferentes etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, article, por ejemplo, slider, etcétera? Yo utilizo los class de cada una de las etiquetas para, eh, por ejemplo, perdón, vamos más simple. Yo utilizo la etiqueta Ujú. con un CSS general, ¿sí? Y después utilizo que va a ser de toda la página web
y después utilizo cada uno de los class o de los ID para hacer lo particular dentro de cada HT. ¿Se entiende lo que digo? A ver si te entiendo. Por un lado, vos vas a tener tu código en un archivo HTML. En otro archivo Sí, vas a tener tu código CSS. Entonces, sí. desde el código CSS, tenemos abierto alguno aquí. Una de las características de CSS, es más que está en el nombre, realmente es la cascada. Quiero ver si me aparece alguna imagen linda. Ahí está. Bueno, esta no, pero bueno, sirve esto lo que preguntaba recién Roberto. Tenemos varios archivos HTML, index.html, page2.html, se referencia a la página, al archivo style.css, y el resultado es una misma estructura visual, como se ve a la derecha que dice Welcome to our site, con el fondo rojo y demás. Estaba buscando otra cosa, voy a ponerle acá a Agustín, si me parece alguna linda. Hasta ahí lo entiendo perfecto. Dale. O sea, Sergio, y si las demás páginas tienen una diferente estructura, igual el CSS lo sabe reconocer igual. Si tiene una diferente estructura, tal vez necesites un CSS distinto. Claro, ahí va mi pregunta. Ahí va mi pregunta. Ah, claro, Ahí va tu pregunta, bien. está bien. Entonces vos podés tener Ahí, un único con archivo un- CSS o varios archivos sí, CSS. Podrías ah, tener uno para la página principal, que a veces es distinta la página principal de las páginas interiores. Y podrías tener otro archivo CSS para las páginas interiores. claro, ok. Y lógicamente, cuando yo estructuro la página desde la lógica, desde lo bien cuadrado, Sí, los bloques enteros, a mí me conviene, porque, a ver, como me explicaste antes, lo de las solapas, perdón, lo de las solapas no, ¿cuál fue la palabra? Uno adelante, dos atrás, tres, cuatro, cinco, así. Se me fue la palabra. Solapa, digamos. sí, archivos. No, no. No importa. Está bien. Cuando uno tiene cuando uno tiene los bloques, ¿sí? Sí, Yo tengo el bloque general HT, tengo el bloque general CSS. sí, Este bloque va a funcionar para todas las páginas, sí. pero además algún link aparte que yo tenga, necesito cambiarle a esa página la grilla, por ejemplo, Claro, ¿sí? Entonces, entonces, me es conveniente utilizar en el CSS general, en el que voy a tener tipografía, voy a tener eh, algún plugin, etcétera. Me es conveniente ese CSS trabajarlo desde las etiquetas generales del HT, y los otros CSS trabajarlos desde la etiqueta general, trabajarlo desde los class o los ID. claro. Mientras más especificidad tengas, más preciso va a ser el código.
Es decir, si vos lo pones acá en el CSS, etiqueta, estamos haciendo referencia a etiqueta. Header, main, section, article, aside, footer. Eso es bien general. Pero si vos aún no tiene ninguna, pues si hubiese article con class producto, yo puedo llegar más rápido con punto producto y aquí ponerle la propiedad que necesite. Es decir, los dos están haciendo referencia al mismo, a la misma etiqueta, ¿no? Acá, article. Claro. Y acá tenemos article. Y este también sería un article. Pero este es más específico. Este es el que se va a pisar. Este es el último, este es el que vale. Siempre vale el último. Está buena la pregunta. En general, Siempre vale el último. sí y no. Mirá, por un lado te quería mostrar el nombre, justamente. Hoja de estilo en cascada. Cascada es porque es como una cascada que empieza de arriba y va bajando. Sigue su curso hacia abajo. Entonces, Ah, sí, primero se ejecuta lo de arriba ok. y Sí. luego lo último que se ejecuta y que tiene valor y que va a pisar lo de arriba es lo que está más abajo. Si yo ahora, ¿Sabes por qué te hago esta? sí, Porque cuando yo hice había, por ejemplo, eh, una página era productos, la otra página era el blog, la otra página eran las diferentes, ¿verdad? Desde el HT sí, general, las diferentes páginas. Y cuando yo hacía el CSS particular de otra página, se me ponía rebelde. Y ahí me di cuenta que era claro, un div, por ejemplo, el footer, era un div, pero no entendía qué era lo que pasaba. Entonces esta pregunta va bien específicamente a eso. Si a mí me conviene lógicamente trabajar un CSS general de todo y después en las formas particulares de cada del home, de productos, de sí, sí categorías, está bueno como etcétera. lo decís, porque te queda más organizado y lo entendés vos como humano. A Exacto. a esto voy porque muchas veces es preferible que por ahí el código te quede más largo, pero vos como humano, como diseñador, lo entiendas rápido. Porque la computadora lo va a entender, seguro. Pero lo importante es que lo entiendas vos y lo entiendan tus compañeros también. Pues si lo haces vos Exactamente. y lo entendés solo vos y después tenés que trabajar con alguien más y el otro dice, ¿qué hizo esto? Uy, este Agustín es un lío, no, lo voy a matar, mira qué puso acá, no. Ahí va. Entonces por ahí el Cuando yo código, vi cuando sí, el prototipo, cuando hicimos el prototipo, se encima toda la comunicación. Me anda muy mal el wiki, te pido perdón. Cuando hicimos el prototipo que cada uno dibujó, yo me puse en el dibujo de Roberto y dije, ¿cómo hago yo para entender ese dibujo? Vamos a ponernos al revés. ¿Cómo haría Roberto para entender ese dibujo que yo hice? Entonces dije, en el código va a pasar exactamente lo claro, mismo. Es necesario entrar fuera del código, porque el código es código, pero digo, es necesario tener una pureza o una limpieza lógica que haga que el otro pueda meter mano y arreglar en el día, no que se pase un día identificándolo y al tercer día pueda recién meter mano. claro. Y eso estamos acá antes de tocar código, antes de esta opción, estamos con el diseñador web, es decir, nos vamos a poner también de acuerdo en las formas
en las cuales vamos a trabajar para poder trabajar en equipo de manera eficiente, rápida, que no nos trabemos y que sea algo fluido. Entonces eso es antes de meter mano al teclado. Entonces con el CSS, con la cascada va de arriba hacia abajo, y fíjense en esto, tenemos header, main, section, article, aside, footer. Esta regla tiene estas propiedades: border, un px, silver solid, margin 10 px, padding 10 px. Pero después, más abajo, yo la estoy pisando, la misma copié y pegué, y le puse 30 px para margin y para padding. En el border le puse 2 px. Esto pisa la de arriba, entonces vale esta última que estoy poniendo. Pero más allá de eso hay otras posibilidades, que es hacer referencia, por ejemplo, al class o al ID. Si yo hago referencia al ID, ¿cómo era el título? Tiene mucho más peso. Fíjense que la etiqueta, yo voy a H1, voy a poner H1 color, voy a poner un rojo. Este lo voy a borrar ahora. El title, el ID title lo voy a dejar vacío por ahora. Voy a ir a buscar esta página. Acá está el e-commerce. Rojo, ¿no? Que es la etiqueta. Entonces yo la voy a pisar ahora, voy a decir color, voy a poner un blue, un azul. Ahí está, azul. Y si yo cambio el orden, mira, recordemos que es hoja de estilo en cascada, va de arriba hacia abajo, así como está ahora. ¿De qué color tendría que quedar el título? Igual, azul. Azul. ¿Por qué azul? Si yo entendí bien, la cascada pertenece a código, no pertenece, o sea, hay dos formas de leer la cascada. Yo la entendí como código. Por ejemplo, HT es mayor que header. Header es mayor, por ejemplo, que title, etcétera. Y otra forma de entender sería la cascada de que en la planilla de codificación, en este caso dentro del Sublime, el primer bloque de etiqueta tiene más importancia que el bloque siguiente. ¿Se entiende cómo lo pienso? Sí. Ahí te estoy siguiendo. Vale más. Tiene más peso el ID que la etiqueta, más allá que se haya roto la cascada, pues yo ahora estoy arriba.
Y es más, dentro podemos poner una clase. Además podemos agregar una clase. Estaría bien. Una clase que sea, no sé, genérico. Sigue teniendo más peso el ID. Sigue teniendo más peso la ID, sí. Yo pongo acá. Claro. Eso era lo que yo te consultaba, Sergio. Eso era lo que yo te consultaba. Excelente. Perfecto. Yo pongo acá el color. Le voy a poner un green. Y a ver. Sigue estando de azul porque el azul está acá arriba de todo, como con ID. Voy a dejar el verde. Mira, el verde está arriba, pero en la cascada el H1 no lo pisa con el rojo, porque tiene más peso en este orden. Primero el ID, segundo la clase, tercero la etiqueta. En ese orden va. A veces puede pasar justamente, dice uno, bueno, yo voy a poner al final del archivo CSS de mi código para que sea lo último que se ejecute. Y vos hiciste referencia a una etiqueta, al título. Pero más arriba, en el medio, en algún lugar, está haciendo referencia a un ID. Entonces lo tuyo es ignorado. Claro, no importa la línea de codificación donde esté la sentencia, digamos, Claro, sino que lo que importa es la última categorización, que sería, por ejemplo, la etiqueta general, el class y el ID. exacto. Por eso se llama en cascada. Excelente, excelente. Mira qué pasó acá en el chat. A ver. Acá Lorena decía, lo podemos hacer en clase. Trae un slider. Ah, esto ya estaba. Anoto otra, sí, no me olvido. Podemos hacer un footer y dentro de él colocar enlaces linkeables a nuestras redes. Sí, sí. Como ejercicio para ver bien cómo se hace. Dale. Y acá qué pasó. Yo ando teniendo quilombo con mi página. Calculo que es grit. Eso es maquetado. Y Lore, creo que sí. Yo lo hice, pero en otros lados. Yo hice así. Así lo copias y te sirve. A ver. Ah, mira, me pasó el código. Esto, para algo así, estaría bueno. Para bloques chiquitos, se puede usar el CodePen que hablamos antes. Mira, vamos a hacer esto. Voy a tomar este código de Nadina, ir al CodePen. Hablamos con Roberto. Y armamos uno nuevo. Acá tengo las tres cajas que hablamos antes con Roberto: HTML, CSS, JavaScript. Esto es HTML, el NAP. Y acá me va a aparecer, ¿no? Mirá, acá dice: cuidado de la piel, ropa, contacto, Instagram, Facebook. A ver. NAP. Voy a separar un poquito. Piqui. Ahí. ¿Ves? Esto es lo que hablábamos antes para humanos, ¿no? Que quede un poquito más claro para nosotros. Ahí está, tenemos estos links. Perfecto. No sé si Lorena quería agregar dijo un Hola footer. Sergio, ¿me Hola, escuchás? ¿cómo vas? ¿Cómo estás?
Bien, no, yo lo que quería ver, así como ejemplo, es porque viste que te había dicho la otra vez que podíamos ver también lo de Google Sites. Sí, Bueno, yo hice una página con Google Sites. Es una página básica que sí. te da la opción también, obviamente, de poner código y demás. Y yo quiero agregar un footer porque tenés la opción de agregar un pie de página, digamos, pero no te da la opción de poner tus redes linkeables, digamos, que vos puedas hacer clic y te lleve directamente a tus redes. Entonces yo quería saber con código cómo se podía hacer eso. Dale. Por ahí venía mi pregunta. No sé si se entiende. Sí, vos en algún lugar vas a tener un contenedor, vamos a suponer que es un footer o un div, lo que te permita Google Sites. Y en ese contenedor le vamos a agregar este menú de navegación. Y le puedes agregar como imagen, podemos agregar iconos, ¿no? A ver, icon, Sergio. sí. Justo. Para como mata. A ver, ¿cuál vas a poner? ¿Sabes que yo el otro día estaba viendo el icon? Para, ya te digo bien. Ajá. Se llama la página. Acá está. Yo, bueno, unos de FreePic. Se llama. ¿Cómo? Se llama. Escucho muy bajito. Que digo que Icon Moon, ahí lo escribo. Ah, Es una página que está interesante para eso. Yo la también. ahí te estoy escuchando entrecortado, Lorena. Ahí te escribo. A ver este. Y aquí podemos usar este. Uno en blanco y negro. Social, taca taca. SVG. Yo quiero ver si te lo baja o me da el link. Pero consulta, Sergio, Sí, porque yo tengo una gran duda sobre eso. sí. O sea, ese icono no tiene funcionalidad, digamos. No, es O una le imagen. podemos dar funcionalidad dentro de... Este icono acá es solo una imagen. Claro. Y a esa imagen, porque me parece que con ponerle icono, me parece que le puede dar funcionalidad a eso. O sea, pero nosotros tenemos alguna... ¿Vos conocés alguna manera de poder descargar ese elemento y que tenga funcionalidad? No, es que el Lo icono es podemos usar una... Eso es lo que dice Nadina, claro. Claro, eso es justamente lo que quiero hacer yo. O sea, en el footer poner enlaces que sean mis redes sociales y que sean linkeables. O sea, que vos hagas clic en Facebook, te lleve a mi Facebook. Ahí está, a ver. Claro. Bueno, Icon Moon yo sé que tiene esa opción, pero, o sea, es pago. Eso se lo agregás vos con el código. Mirá. Mira, ahí está. Agregarlo con el código. Claro, claro. Mira, vamos a... Ahí te da de la parte de código donde vos podés poner, podés modificarlo a tu manera. Todavía no lo que tenga ese sentido porque como hay cosas que no las tengo claras, pero digamos, la estructura básica no la tengo. Pero hay Genial. cosas que yo quiero analizar. Una era, por ejemplo, agregar el slider. O sea, ellos te dan la posibilidad de la imagen estática. Yo quería hacer el slider. Entonces también estuve tomando modelos de
Claro, reemplazar este texto, por ejemplo, que dice Instagram por el link, por el logo de Instagram y que cuando hagas clic te lleva a tu perfil. Vamos a hacer eso. Exactamente. Eso es. Yo me copié, a ver, este me quedó muy grande. Es acá. Este de 64. Me abren una nueva. 512 me abre siempre. Hay un editor ahí. Creo que ya que está, como lo abra chiquito, ¿no? Quiero que me copie el link, así no tengo que subir ninguna imagen y lo puedo dejar en el Codepend. Voy a ver. Y con F12 me da acceso a este chiquito. Es el de 512 siempre. No sé que la chica lo redimensiona nada más. Vamos a usar ese, listo. Aunque sea grande, después lo redimensionamos. Este es el de Facebook. Entonces, acá donde dice Facebook, se lo vamos a cambiar por la imagen. La imagen es una etiqueta IMG. No, estoy poniendo mal. Etiqueta IMG, cierra acá. Tiene un atributo que es source. Y acá va la imagen. Se rompió todo. A ver. Vamos a poner el atributo alternativo alt. El texto alternativo es igual a foto. A Facebook. Y le vamos a poner una clase que sea logo. Igual logo. Y en CSS vamos a trabajar esa clase. Punto logo. Y le vamos a decir que tenga determinado tamaño. Por ejemplo, 50 píxeles. Ahí va un poquito más chico, ¿no? 40. Ahí va. Entonces, vamos acá. Vamos a buscar. ¿Qué era la de. ¿Qué teníamos? Twitter. Una consultita. Sí. Si yo, por ejemplo, diseño yo mi propio logo, tengo que poner el HTML, la ruta de acceso, donde yo tengo esa foto, entonces, Sí, sí. Sí, vos tenés que hacer referencia al archivo, a la imagen. En este caso estoy utilizando algunos de internet para que quede ahí en el Codepend, pues si los relaciono con los archivos de mi computadora no los va a encontrar nunca, porque el Codepend está en internet y mi computadora no tiene permiso. A ver, y ahora un poquito mejor. Mientras, Ay, sí. sí, te decía que sí, tu imagen tiene que estar en un archivo de tipo imagen y vos tenés que hacer link a esa imagen, a tu archivo.
sí. En Google Sites seguramente tendrás que subir la imagen a algún lugar. Tal vez Google te permita subir la imagen a su servidor y ahí relacionarlo. Sí, al Drive, creo. Bueno, subirla al Drive y ponerle como de permiso público para poder usar esa imagen. La foto, el texto alternativo y la clase que va a ser logo. Yo no me acuerdo de qué era la clase, la imagen. Twitter. Me quedó algo por abajo, algo medio roto. Y el link tiene que ser a Twitter, ¿no? Así que lo grabe. Voy a ponerle pie con redes sociales. Les voy a copiar el link acá. Yo hago clic en Twitter. Ahí me lleva a Twitter. Vamos a buscar en el Instagram. Vamos a empezar el que es blog. Instagram. Y acá ponemos lo mismo. Etiqueta image, que va a cerrar aquí. Y vamos a poner imagen, un texto alternativo. Y una clase. Y acá va el logo. A ver que lo traiga. Termina de actualizar y ahí está. Si yo hago clic, ahí te lleva a Instagram, ¿ves? Algo así, Lorena. Sí, sí, buenísimo. Sí, sí, quería más o menos tener una idea de cómo estar. Había hecho todo, había diseñado todo el footer, pero bueno, me faltaba la parte funcional. Claro. De, bueno, no funcional. Dale, ahí en la planilla te puse el link a este código, que para eso está bueno el CodePen. Justamente para este tipo de cosas está bueno. Por ahí no para poner páginas completas, sino para poner bloques chiquitos y mostrar cómo se usa. Claro, sí, sí, está buenísimo.
Ya tu Nadina, tu código quedó en CodePen. ¿Qué dice Nadina? Pero puedo usar la imagen para que te lleve a una página. Ah, está bien. Dice eso con el home de la dietética. Esto de antes. Está bueno el CodePen. Quedó bien los iconos. Sí, también está el glitch. Bueno, hoy hicimos un repaso también para repaso y no tanto. La idea era ver dónde estábamos parados y ver hacia dónde les gustaría ir. Sergio, ¿qué vendría nosotros en las próximas clases? Así no se puede ir adelantando, por lo menos chusmeando algo. Me gustaría que trabajemos un poquito más lo que es el maquetado, utilizar también algún framework, como ya habíamos visto en su momento Bootstrap, para que acelere el trabajo. Obviamente lo primero es poder utilizar el código plano, CSS, JavaScript para poder manejarlo. La idea sería esa, e ir también trabajando con las dudas que vayan surgiendo de los proyectos de cada uno. Y yo lo que les quiero hacer es grabar algunos videos con todos estos temas. Que no sean largos, sino más bien cortos, pero para que sirva como orientación. A ver, con los roles del diseño. Los proyectos serían los que hablamos al principio, ¿no? Lo que veíamos de las primeras clases, ¿no? Cada uno. Sí, o si lo quieren cambiar por alguno distinto también. Ah, ok. Dice Lorena, se tiene que poner al día. Si no, también podemos hacer uno entre todos y le vamos dando forma. Yo traté de Nosotros estábamos haciendo uno, ¿te acuerdas? El de sí, la página la dietética. Sí. La dietética era. Dice Nadina, yo traté de hacer que se achique cuando usa celular, pero no me está saliendo. Ajá. Y reitero, supongo que es mi grid porque me cuesta horror entenderlo. Ah, mira. Y eso que el grid, dentro de las opciones que hay para maquetar, es de las más lindas, más sencillas que hay. Antes sí era un lío. Así que nos podemos meter con eso también, justamente para poder trabajar la maqueta, que se vea bien en el celular. Sí, sí. Por hoy estamos, para no poner más información, no más lío. Quedan los links en la planilla de lo que estuvimos viendo. Yo voy a subir esta clase a YouTube. Así también que Viviana, que no pudo entrar, la puede utilizar. No sé si tienen alguna otra pregunta final. El jueves. Este jueves no. El martes. ¿Nos volvemos el otro martes, será? Sí, pues estamos con estas reuniones para ver qué va a pasar con los cursos. Más que nada preguntar porque no. Dale, sí, está perfecto. Dale. Gracias por el tiempo, chicos. Gracias por estar. Cualquier duda que tengan, Gracias, ahí al grupo. Listo. Bueno, entonces el otro martes arrancamos. Vamos. Ahí decidimos si seguimos con la dietética o con los personales. Exacto, así es. Dale, listo. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, buenas tardes. A todos.